Bien, hermanos, vamos a continuar. Estamos hablando acerca de las marcas de una iglesia verdadera. Ya vimos la primera marca y espero terminar en este tiempo con las otras dos marcas. Creo que es un poco más conocido el tema acerca de las ordenanzas o sacramentos. Sin embargo, tal vez hay algunas cosas que deben ser aterrizadas y deben quedar un poco más claro. Tal vez se confirme lo que creen, tal vez alguno aprenda algo nuevo, pero vamos a hablar ahora de la segunda marca de una iglesia verdadera, los sacramentos u ordenanzas. Yo sé que la palabra sacramento suena o retumba a veces en nuestros oídos, ¿cierto? Porque el catolicismo romano reconoce 7 sacramentos y los sacramentos para ellos son salvíficos, son para salvación, son medios de gracia salvífica. Sin embargo, hermanos, en realidad la palabra sacramento viene de un término latín, sacramentum, que hace referencia más bien a misterio, ¿sí? A algo que encierra un misterio. Por eso a mí en un sentido me gusta usar la palabra sacramento para hablar de los dos únicos sacramentos u ordenanzas bíblicas. No son 7. Yo sé que el romanismo, el papismo dice que hay 7 sacramentos, pero eso no es cierto. La Biblia nos enseña solo 2. Y voy a estar usando intercaladamente el término sacramento y el término ordenanza, por lo que ya les comenté acerca del término sacramento, ¿sí? Ahora, cuando hablamos acerca del bautismo, que es el primer sacramento, la Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 29 dice, ahí solo les puse el primer párrafo, pero este capítulo tiene en realidad 4 párrafos. Lo voy a leer rápidamente y voy a explicar algunas cosas. Primero, vean lo que dice, el que tienen en su hojita. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada, ¿una qué? Una señal. El bautismo es una señal. ¿De qué? De su comunión con Él, con Cristo. ¿En qué? En su muerte y resurrección. De estar injertado en Él, es decir, ser el cuerpo de Cristo. De la remisión de pecados. Y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El bautismo entonces no es un medio de gracia salvífico. No salva a nadie, así se bautice 10 veces, no salva a nadie. El bautismo es simplemente una señal de algo que ya ha sucedido. Es una señal de algo, no de algo que va a suceder en el futuro. Es una señal de algo que ya ha sucedido en el pasado. ¿Qué cosas señala? ¿A qué cosas nos señala el bautizo? Número 1, a la comunión que tenemos con Cristo. La comunión en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. ¿Qué significa eso? Hemos muerto al pecado y estamos vivos para la justicia, vivos para Cristo. Así nos identificamos por el bautismo, ¿cierto? Por eso generalmente el que va a bautizar dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mueres al mundo y vives para Cristo. Representa la resurrección, la vida. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, también nos señala, esa señal nos señala a estar injertados en el Señor Jesucristo, es decir, a estar unidos a Él. Con eso nosotros estamos diciendo, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del edificio llamado iglesia. Soy una piedra viva que el Espíritu Santo ahora ha puesto en ese templo espiritual llamado iglesia. Eso es lo que está diciendo. Tercero, también señala
a la remisión de pecados. Vean, esto es muy sutil. El bautismo señala a la remisión de pecados que ocurrió en el pasado. No provoca la remisión de pecados. ¿Queda eso claro? ¿Sí? El bautismo no provoca, no es la razón de la remisión de pecados o del perdón de pecados. El bautismo más bien es una señal de que a esa persona ya se le ha perdonado sus pecados en Cristo Jesús, porque ha creído en el Evangelio, porque ha recibido la fe. ¿Qué más señala? Señala su entrega personal a Dios por medio de Jesucristo para vivir de manera piadosa. Por eso, aquel que se bautiza dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Ahora vivo como cristiano. Esa palabrita cristiano no es un antojo de la iglesia. No. Es la identidad que tenemos. Ya no vive Jeremías, Cristo vive en mí. Y yo debo encargarme, y el Espíritu Santo se va a encargar también, de mostrar a Cristo en mi vida. Él ha puesto su luz en mí. Eso significa que voy a brillar. Entonces, el bautismo es una ordenanza o un sacramento que es una señal. Y señala las cosas que ya les mencioné, que están apuntadas ahí en la hojita que les di. Mateo 28, 19 al 20 es la base bíblica donde el Señor Jesucristo dice, se me ha entregado todo poder y autoridad y toda potestad sobre los cielos y la tierra, y les dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es válido en la forma trinitaria. Debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a pasar a la Cena del Señor. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para esto? ¿Cuál es la base bíblica para eso? Vamos a ir rápidamente a los pasajes que les dejé allí. Primero, uno busque por favor Mateo capítulo 26, versículo 20 al 26. Uno, busque Mateo 26, del 20 al 26. Otro busque Marcos capítulo 14, versículo 17 al 22. Y luego todos juntos nos vamos a 1 Corintios 11. ¿Quién tiene Mateo 26? Léalo fuerte. Cuando llegó la noche, sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Y más hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El versículo 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese es el día en que el Señor Jesucristo instituyó el nuevo pacto a través de la Cena del Señor o Santa Cena. A través de la Cena del Señor o Santa Cena. Dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por quiénes es derramada la sangre del Señor Jesucristo? ¿Por todos? ¿Por todos? ¿Qué dice el texto? Por muchos. La sangre carmesí del Señor Jesucristo fue derramada por muchos, no por todos. Ese texto es sumamente claro para decir que Cristo murió únicamente por los que menciona Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Los elegidos del Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por muchos, no por todos.
por muchos. O sea, que los elegidos son millares de millones de personas que han vivido, viven y vivirán. Muchos. Pero bueno, en el contexto, la cena del Señor. ¿Cuándo la instituyó? La noche que fue entregado. Ahí estaba Judas. Pero no participó de la cena, porque según Juan, el Señor Jesucristo le dice primero, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Judas no participa de la cena del Señor, porque la cena del Señor no es para impíos, es para cristianos. No es para impíos, es para cristianos. Solo los creyentes deben participar de la cena del Señor. Nadie más, aparte de ellos. Por eso Judas no participa de la cena. Bien, leamos el otro versículo. Marcos 14, 17 al 22. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va a ser, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido. Ya leímos dos pasajes y expliqué de manera muy breve Mateo 26. Nuestra hermana acaba de leer Marcos capítulo 14, 17 al 22. Y antes de ir a 1 Corintios, quiero que leamos lo que dice la Confesión de Londres de 1689 en el capítulo 30, párrafo 1, que lo tienen ahí, después de donde dice sesión 2. Ya lo tienen ahí, ¿no? Vamos a leer. Dice así: la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas sus obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Ahora, este capítulo, el capítulo número 30 de la Confesión de Londres, tiene 5 artículos o 5 párrafos, pero no los puse todos porque el primero es el fundamento de lo que es la Cena del Señor o la Santa Cena. Ya leímos 2 bases bíblicas, ahora sí, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 32. 1 Corintios capítulo 11. No voy a leer todo desde el versículo 17, pero quiero explicarles algo que sucede a partir del versículo 17 hasta el versículo 34 del capítulo 11. Hay algo que muchas veces pasamos por alto al leer 1 Corintios 11, y es que la iglesia de primer siglo no participaba únicamente de la cena del Señor como lo hacemos nosotros hoy en día. Generalmente la iglesia termina la predicación, ¿cierto? Y se para el pastor y invita a todos los que van a participar a ponerse en pie. Se ponen en pie, lee la fórmula acerca de la cena del Señor. No sé si todos lo hacen así, algunos ni la leen, simplemente dicen algunas palabras. Y los invita a participar de la cena del Señor, ¿cierto? Ora por el pan, los consagra, el pan y la copa, y después se entrega a todos y todos participan juntos, ¿sí? Todos los creyentes participan juntos de la cena del Señor. Eso pasa en nuestros días, pero en la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, estas iglesias de primer siglo, había 2 prácticas mezcladas que se hacían juntas, se hacían al mismo tiempo. Una, a veces la practicamos nosotros en nuestra iglesia una vez al mes también, se llama ágape. Era una comida comunitaria,
una comida de la cual participaban todos los hermanos de la iglesia. Y de manera no muy separada participaban de la cena del Señor. Ahora, ¿cuál era el problema en la iglesia de Corinto? El problema era que cuando participaban de su ágape, de sus comidas comunitarias como iglesia, habían algunos que se estaban emborrachando con el vino. Y habían otros que comían bastante y no daban a otros hermanos que no tenían comida. No había una comunión evidente, clara. Había un problema en eso. Entonces muchos, cuando llegaba el momento de participar de la cena del Señor, estaban borrachos y participaban de esa forma. Y otros, que eran unos comilones, no daban de sus alimentos a otros hermanos de escasos recursos y había choques entre ellos. Por otro lado, a veces en la iglesia, primero participaban de la comida y el vino los ricos de la iglesia. Y a los pobres los dejaban para el final. Y después todos juntos querían participar de la cena del Señor. Así que el apóstol Pablo lo que hace de los versículos 17 al 22 es corregir la práctica del ágape. Corrige esa práctica. ¿Por qué? Porque si esa práctica está unida a la cena del Señor, no puede efectuarse de esa manera. Entonces el apóstol Pablo empieza a corregir. Ahora, como ya expliqué de manera muy breve lo que dice aquí, lo voy a leer para ustedes, para que tengan ese contexto en su mente. Vean lo que dice. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice Pablo? No los alabo, están haciendo malas cosas. ¿Cómo les voy a reconocer algo bueno si no están haciendo bien las cosas? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En sus ágapes se estaban congregando para lo peor, no para lo mejor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, hay divisiones válidas en medio de la iglesia. Cuando alguien sale de la iglesia, y como dice 1 de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ese tipo de divisiones son buenas. Porque Dios Padre está cortando de la vid pámpanos secos, sin vida. Esas divisiones son buenas. Pero ahora vean las divisiones malas. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora, ahí está hablando de la cena del Señor, pero ahora va a hablar del ágape. Versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ahí ya está hablando del ágape, no está hablando de la cena del Señor. Aquí está corrigiendo su ágape. Entonces, ¿qué les dice? Y uno tiene hambre, y otro ¿qué? Se embriaga. Unos se adelantaban a comer, y otros bebían demasiado. Se emborrachaban, se embriagaban con ese vino. Pues ¿qué? Vean la exhortación tan dura del apóstol Pablo. Si Pablo estuviera en nuestros días y dijera algo así, estoy seguro que por lo menos unas 20 personas se van y no vuelven. Vean la exhortación dura. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Les dije que habían pobres, que eran relegados. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Está corrigiendo sus ágapes. Eso es lo que está corrigiendo. Ahora va a corregir la cena del Señor. Porque de la cena del Señor estaban participando indignamente, con todos esos problemas antes de la cena, y luego se quieren unir todos juntos y decir, ay Señor, te amo, te alabo y te exalto, eres mi Dios. Y están peleados entre ellos. Los ricos despreciaban a los pobres. Los pobres despreciaban a los ricos. Por eso, habían divisiones malas, erráticas. Versículo 27, antes de leer la institución de la cena. Vean lo que dice el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿qué es comer indignamente
la cena del Señor? El cuerpo de Cristo. Contexto. Comer indignamente del cuerpo de Cristo es comerlo estando peleado con mi hermano, estando fuera de la comunión de la iglesia, estando borracho, en ese contexto, siendo un comilón y despreciando a los pobres, a los que no tienen. Eso es comer indignamente. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, hagan un autoexamen antes de participar de la cena del Señor si realmente van a participar. Analícense. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, vean cuál era el juicio severo que Dios había decidido mandar a la iglesia de Corinto. ¿Cuál fue el juicio? Hay muchos enfermos, y ahí está hablando literalmente de personas con enfermedades en el cuerpo. Participaban de la cena del Señor, y Dios como juicio les envió, como castigo, les envió enfermedades en sus cuerpos. ¿Qué más pasaba? Hay unos que estaban debilitados entre ellos, y muchos, ¿qué es ese duermen? Morir. Ese término duermen es un eufemismo. El eufemismo es una figura literaria que se usa para suavizar una palabra que es dura, que es fuerte. El apóstol Pablo, como un buen pastor, no el buen pastor, sino como un buen pastor, está suavizando la exhortación, pero les está dejando muy en claro que participar de la cena del Señor puede ser para que se enfermen, para que estén débiles, o Dios los puede matar si participan indignamente. Dios los puede matar. ¿Saben por qué? ¿Creen que Dios mataría a un cristiano por participar indignamente de la cena del Señor? Vean lo que dice después. Versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, cristianos, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que Dios nos puede librar de participar indignamente de la cena del Señor y blasfemar así el nombre de Cristo matándonos. O sea que sería una evidencia de su disciplina, pero también misericordia. Y por otro lado es para su gloria. No podemos blasfemar el nombre de Cristo de manera práctica, en un sacramento, porque es algo santo, de lo cual participamos. Si alguien se atreve a participar de manera indigna, aténgase a las consecuencias. ¿Pasó ese entonces? ¿Puede pasar ahora? Sí. Porque el sacramento sigue siendo el sacramento. Hay cristianos enfermos, hay cristianos que por despreciar la cena del Señor, no conozco casos específicos, pero han muerto. El testimonio aquí está en las Escrituras y seguramente algunos pastores conocerán casos extremos de cristianos. Así que la salvación no se pierde, pero Dios puede castigar incluso con la muerte a uno de sus hijos, para evitar que continúe pecando de esa manera. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, 1 Corintios 11, del 23 al 26, Pablo nos da la forma de llevar a cabo la cena del Señor. La forma de llevar a cabo la cena del Señor. ¿Qué debe haber? Primero debe haber acción de gracias por los elementos. Acción de gracias por los elementos. Luego se debe partir el pan, de manera que todos lo vean, porque es una representación de la muerte del Señor Jesucristo, de su entrega en la cruz del Calvario. No debe ser con galletitas, debe haber un pan, y ese pan debe ser partido. No debe estar ya partido, debe ser partido como una representación para la iglesia, y ese momento, hermanos, no es momento de orar. Debe haber oración antes, pero el momento de celebrar la cena del Señor ya no es momento para estar así.
Es momento de que todos dirijan su mirar a la representación, para que recordemos una vez más que el Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y así como ese pan se divide en dos, nuestro Señor, por nuestros pecados, fue partido por la ira de Dios. Eso es lo que representa la cena del Señor. Por eso es tan digna. Por eso es tan santa. Ese nombre de Santa Cena no se lo dio la iglesia. Ese nombre de la Cena del Señor no se lo dio la iglesia. Lo dio el Señor Jesucristo. Es algo santo. Ahora, hay algunas posturas que les quiero explicar de manera muy breve. Hay posturas acerca de la Cena del Señor y de lo que significa la Cena del Señor. El concepto católico romano o papista cree en la transubstanciación. Quiero que levanten la mano los que saben lo que significa eso. Sin miedo, hermanos, levanten la mano. Si lo saben, levanten la mano. Ok. Lo voy a explicar para los que no lo saben, porque quiero que estén enterados de esto. El catolicismo romano ve a la Cena del Señor como un sacrificio literal. Un sacrificio literal. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, se sacrifica a sí mismo. Él es el sumo sacerdote que presenta al Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual. Él se entrega como un sacrificio a Dios y es el último sacrificio entregado a Dios. Es el último. No más sacrificios. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habiéndose entregado Él como ofrenda, no hay más ofrendas. No hay más sacrificios. Porque ya se entregó Él. Y Él no solo cubre el pecado, sino que quita el pecado. Porque lo toma sobre sí. Y todos los pecados pasados, presentes y futuros de la iglesia fueron perdonados ya en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace el romanismo? El romanismo todos los días, porque eso lo hacen todos los días, no solo el domingo. Todos los días, todas las semanas, todos los años, siglo tras siglo, ha sacrificado a Cristo. Una vez más. ¿Por qué? Porque ellos creen que el pan y la copa no representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Para ellos son el cuerpo de Cristo. Por eso, esa falsa doctrina se conoce como transubstanciación. En palabras castizas, eso significa que el pan y la copa dejan de ser pan y vino, no copa, y vino. Dejan de ser pan y vino. El pan se convierte literalmente el cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y cuando ese hombre levanta la hostia, que ni siquiera es pan, la hostia, y hace esa oración milagrosa que repiten constantemente, ese elemento se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso, según su falsa doctrina, es lógico que se adore el pan. Cuando él levanta el pan, ¿qué dice? Esto es cuerpo de Cristo. Lo dicen en latín. Cuando él dice eso, creen que literalmente está sosteniendo el cuerpo de Cristo. Y cuando lo parte, que de hecho muchas veces no lo hacen, está volviendo a sacrificar a Cristo. Eso es una herejía terrible. ¿Por qué? Porque creen que el Espíritu Santo desciende sobre ese cura o quien sea que lo esté oficiando y literalmente el que está ahí también se convierte en Cristo, partiendo a Cristo. Eso es una tremenda herejía, no es cualquier cosa. Eso se conoce como la transubstanciación. La sustancia es transformada. Su esencia deja de ser
pan y se vuelve el cuerpo de Cristo, literal. La esencia del vino deja de ser vino y se convierte en sangre. Lo extraño de esto es que tú tomas un poquito de ese vino y sabe a vino, no sabe a sangre. Y tú agarras esa hostia y no sabe a carne humana, sabe a hostia. Eso es lo extraño de esto. Entonces no cambia literalmente. Pero ellos creen en eso. Segunda doctrina, segunda postura. La postura luterana. Martín Lutero, que salió del catolicismo romano, amando el catolicismo romano, la iglesia, consideró que la doctrina de la transubstanciación era herética. Él estaba en contra de eso, pero postuló la doctrina de la consubstanciación. ¿Quiénes saben lo que significa eso? ¿Nadie? Bueno, lo voy a explicar. La consubstanciación, un tanto diferente a la transubstanciación, ya no decía que el pan y el vino eran transformados en su esencia. Ahora, Lutero dijo, el cuerpo de Cristo no es transformado. Más bien, el cuerpo de Cristo está con los elementos. Está sobre el pan, debajo del pan y a los lados del pan. Está sobre la copa, debajo de la copa y a los lados de la copa. No es transformado, pero para Lutero, el cuerpo literal de Cristo estaba con los elementos. O sea, con substanciación. El cuerpo de Cristo con la sustancia del pan y el vino. Pero tampoco creemos en eso. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí Lutero se asemejaría al erastianismo, a la doctrina de Erasto. ¿Quién era este hombre? Era un hombre que decía que el cuerpo de Cristo humano se había divinizado y había tomado sobre sí atributos divinos, es decir, el cuerpo de Cristo humano se hizo omnipresente, omnisciente. Pero eso no es cierto porque dejaría de ser humano. Eso significaría que el cuerpo de Cristo humano dejó de existir. Y al mezclarse la divinidad con la humanidad en Cristo, se mezclaron y lo que provocó fue una quimera, es decir, algo nuevo. Esa es una doctrina herética que ya fue refutada en los primeros siglos de la Iglesia. Pero, lastimosamente, Martín Lutero cayó en algo similar por decir que literalmente el cuerpo de Cristo desciende con los elementos para estar con el pan y para estar con el vino. Pero eso tampoco es cierto. La otra postura, o las otras dos posturas. La postura de Zwinglio, que también se los puse ahí, ve a la cena del Señor simplemente como un símbolo, nada más. ¿Qué significa eso? Que cuando participas de la cena del Señor no tiene nada de extraño, simplemente es para recordar lo que pasó y ya. Juan Calvino dijo algo similar, pero un poco más profundo. Juan Calvino dijo que no era un mero símbolo de lo que pasó, sino más bien era un signo. Para él un signo es algo un poco más profundo. Él decía, si participas mal, te irá mal, si participas bien, será para tu bien. ¿No decía eso 1 Corintios? Entonces, para Juan Calvino, la cena del Señor era un medio de gracia santificador, no salvífico, pero sí un medio de gracia que santifica. Si participo correctamente de Él, el Espíritu Santo va a usar eso para santificar, porque la cena del Señor me comunica con el Señor Jesucristo de manera muy especial, pero al mismo tiempo me comunica con mi iglesia local. Me da mucha más comunión con mis hermanos. Es un tiempo sumamente especial. Sí, a veces ni lo sentimos. Pero internamente, espiritualmente, el Espíritu Santo está haciendo su obra en medio de nosotros, al participar de la cena del Señor. Así que, mi postura y la postura de muchos reformadores se ha basado en la postura de Zwinglio y la de Calvino, diciendo que no simplemente es un símbolo y un recordar y ya, sino más bien que es un símbolo
pero con implicaciones espirituales, que me santifican, o que puede ser para mi mal, porque si no, ¿para qué la advertencia de analizar mi corazón? ¿Para qué? Si solo es un recordar, si solo es como ver una foto y decir, ese era yo hace 30 años y ya, no tiene nada. Pero si Pablo da una advertencia de que aquel que participa indignamente le va a ir mal, entonces tiene implicaciones espirituales. Por eso, sacramento es un misterio. Hay un misterio detrás, que ustedes y yo no lo comprendemos, pero ayuda a nuestra santificación. Ya es tiempo de terminar, ya vamos a terminar con la clase ahora, por hoy. Mañana vamos a continuar viendo la tercera marca de una iglesia verdadera. Hoy vimos 2, ¿cierto? La predicación y los sacramentos. Esos 2 ya son sumamente importantes. El tercero es una práctica que yo anhelo y espero entiendan y practiquen. Espero. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por tu palabra, quiero agradecerte porque ella es lumbrera a nuestro camino, porque a través de ella nos santificas, nos redarguyes, nos exhortas, nos reprendes, nos corriges, y te doy gracias porque toda ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo de manera completa. Cada una de las palabras, cada frase ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y te doy gracias porque ha llegado a nosotros como una traducción fiel de los idiomas originales. Y podemos estudiarla y maravillarnos en la profundidad de tu palabra, en la profundidad de sus enseñanzas, en la profundidad de las doctrinas. Y esto que estamos aprendiendo, oh amado Dios, que pueda ser para que podamos vivir conforme a tu santa y soberana voluntad, que podamos conformar nuestras vidas a tu palabra, que podamos ser una iglesia del libro, que podamos ser creyentes del libro, de tu palabra, que meditamos en ella, que la leemos, que la masticamos, que la rumiamos. Oh amado Dios, enséñanos a apreciar mucho más tu palabra y que a través de ello podamos ser santificados. Oh amado Dios, ahora que hemos visto este estudio acerca de los sacramentos y este domingo participaremos de la cena, yo anhelo y espero que mis hermanos, aquellos que tú has salvado, puedan hacer una revisión de sus corazones y puedan ver si realmente participarán de manera digna. Y si alguno de ellos está a punto de participar de manera indigna, tu Espíritu Santo redarguya su corazón para que se arrepienta y arrepintiéndose de sus pecados participe dignamente de tu Santa Cena. Que aquellos que participan indignamente de la mesa del Señor, los cuales tú conoces, sean reprendidos y redarguidos por ti. Nosotros solo miramos el exterior, pero tú, amado Dios, miras el interior. Tú conoces las intenciones del corazón. Tú conoces lo profundo de nuestras mentes y corazones. Tú ves más allá de lo que los hombres ven, y por eso solo podemos confiar en ti. Solo podemos entregar nuestras vidas a ti. Oh bendito Padre Celestial, te agradezco por todos aquellos que se han dado cita en estos días y que de manera bastante interesada, de manera evidente, se han interesado por profundizar un poco más en la doctrina de la Iglesia. Ruego pues sea para su bendición. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.